El mar estaba tan llano que parecía gelatina. No había ningún hálito de viento que rizara la superficie. El sol arrancaba temblorosas oleadas de calor del agua. De vez en cuando una golondrina de mar se zambullía en busca de alimento. La lancha estaba quieta sobre el agua, derivando imperceptiblemente en la corriente. Dos cañas de pesca, situadas en sujetadores a popa, arrastraban sus sedales en la mancha aceitosa que se extendía hacia el oeste. Hooper estaba sentado a popa, con un cubo de basura y de 70 litros de capacidad a su lado. Cada pocos segundos hundía un cazo en el cubo y lo echaba por encima de la borda a la marcha. Delante, en dos hileras que se juntaban en proa, había 10 barriles de madera del tamaño de los pequeños de cerveza. Al extremo de cada soga había un arpón. Rudy estaba sentado en la silla giratoria de pescador que había atornillada en cubierta, tratando de mantenerse despierto. Era un día cálido y húmedo. No había soplado brisa alguna durante las 6 horas que llevaban sentados esperando. Miró a la figura que había en el puente. Quint. Llevaba en su camiseta unos tejanos desteñidos, calcetines blancos y un par de viejas zapatillas. Un chorrito de sudor que corría a lo largo del pecho de Rudy le hizo agitarse. Corrió la cabeza haciendo una mueca ante la irritación de su nuca y trató de mirar a la mancha, pero el reflejo del sol en el agua le hacía daño en los ojos, por lo que los apartó. No sé cómo lo hace, Quint, comentó. ¿No usa nunca gafas de sol? Quint miró hacia abajo y contestó, nunca. Su tono era completamente neutral, ni amistoso ni enemistoso. No invitaba a proseguir la conversación. Pero Rudy estaba aburrido y deseaba hablar. ¿Cómo es eso?, preguntó. No lo necesito. Veo las cosas tal como son. Así es mejor. Rudy miró su reloj. Eran algo más de las 2. Faltaban 3 o 4 horas antes de que diesen por terminado el día y se fueran a casa. ¿Tiene muchos días así?, preguntó. La excitación y ansiedad de las primeras horas de la mañana habían pasado ya hacía mucho, y Rudy estaba seguro de que no vería al tiburón ese día. ¿Cómo así?, preguntó el otro. Como este, en que uno se pasa todo el día sentado y no sucede nada. Algunos, respondió. ¿Y la gente le paga aunque no pesquen nada? Esas son las reglas. ¿Aunque ni siquiera piquen una sola vez? Quint asintió. Eso no sucede muy a menudo. Generalmente algo muerde el anzuelo. O hay algo que podemos pinchar. ¿Pinchar?, preguntó el otro. Con un hierro. Quint señaló hacia los arpones de proa. Hooper le preguntó, ¿qué clase de animales pinchan, Quint? Cualquier cosa que nade por los alrededores. ¿De verdad?, preguntó. Quint interrumpió en seco. Algo está tomando uno de los cebos. Haciendo pantalla sobre los ojos de la mano, Rudy miró por popa, pero por lo que él podía ver, la mancha seguía como antes y el mar llano y tranquilo. ¿Dónde?, preguntó. Espere un segundo, le dijo Quint. Ya lo verá. Con un suave siseo metálico, el sedal de la caña de estribor comenzó a ser arrancado hacia el agua, hendiendo la superficie en una línea plateada y recta. Tome la caña, le dijo Quint a Rudy. Y cuando se lo diga, ponga el freno y dele un buen golpe. ¿Es el tiburón?, preguntó Rudy. La posibilidad de que al fin fuese a enfrentarse al pez, la bestia, el monstruo, la pesadilla, hacía que el corazón de Rudy latiese muy fuerte. Tenía la boca pegajosa y seca. Se frotó las manos contra los pantalones, sacó la caña del soporte y la metió entre sus piernas en la silla. Quint se echó a reír con un ladrido corto y agrio. ¿Esa cosa? No, es un bicho pequeño, respondió. Pero le dará algo de práctica para cuando encuentre a su pez. Déselo ahora. Rudy empujó la pequeña palanca del carrete, se inclinó hacia adelante y luego tiró hacia atrás. Las puntas de la caña se inclinaron en un arco. Con su mano derecha, Rudy comenzó a darle vueltas a la manivela para recoger el sedal, pero el carrete no le respondió. El sedal seguía saliendo. No malgaste sus energías, dijo Quint. Hooper, que había estado sentado en un costado, se puso en pie y dijo, «Deme, tensaré el carrete». «No lo haga», dijo Quint. «Deje en paz esa caña». Hooper alzó la vista, asombrado y un tanto molesto. Rudy se fijó en la expresión molesta de Hooper y pensó, «¿Qué te parece? Ya era hora». Tras un momento, Quint dijo, «Si tensa demasiado el sedal, le arrancará el anzuelo de la boca». «Oh», exclamó Hooper. «Pensé que usted sabía algo de pesca», respondió el otro. Hooper no dijo nada, giró y se sentó en la borda. Rudy agarró la caña con ambas manos. El pez se había hundido en las profundidades y estaba moviéndose lentamente de lado a lado.
pero ya no estaba tomando el sedal. Broody fue enrollando el carrete, inclinándose hacia adelante y dándole rápidamente a la manivela mientras recogía el sedal destensado, echándose luego hacia atrás con los músculos de su espalda y hombros. Le dolía la muñeca izquierda y los dedos de su mano derecha comenzaron a agarrotársele de tanto rebobinar el carrete. ¿Qué infiernos ha pescado?, preguntó. Uno azul, dijo Quint. Debe pesar media tonelada. Quint se echó a reír. Quizás 60 kilos. Broody tiró y se inclinó, hasta que al fin oyó a Quint decir: «Ya lo está consiguiendo, aguántelo». Dejó de bobinar. Con un movimiento suave y nada apresurado, Quint bajó por la escalerilla del puente. Llevaba en la mano una carabina, una vieja M1 del ejército. Llegó hasta la borda y miró hacia abajo. «¿Quiere usted ver el pez?», preguntó. «Venga a ver». Broody se alzó y, recogiendo sedal para evitar que se destensase mientras caminaba, fue al costado de la lancha. En las oscuras aguas el tiburón tenía un color azul acrílico. Era de unos 2,5 metros de largo, esbelto, con largas aletas pectorales. Nadaba lentamente de lado a lado sin luchar ya. «Es hermoso, ¿no?», preguntó Hooper. Quint quitó el seguro de la carabina y cuando el tiburón acercó su cabeza a unos pocos centímetros de la superficie, disparó 3 tiros seguidos. Las balas hicieron limpios agujeros redondos en la cabeza del tiburón, sin que surgiera sangre. El pez se estremeció y dejó de moverse. «Está muerto», comentó Broody. «Vete a la mierda», le respondió Quint. «Quizá esté atontado, pero eso es todo». Quint tomó un guante de su bolsillo trasero, se lo puso en la mano derecha y agarró el sedal. De una funda que llevaba en el cinturón sacó un cuchillo, alzó la cabeza del tiburón fuera del agua y se inclinó sobre la borda. La boca del tiburón estaba abierta a unos 6 o 7 centímetros. Su ojo derecho, parcialmente cubierto con una protección carnosa, miraba desenfocadamente a Quint. Este clavó el cuchillo en la boca del tiburón y trató de hacérsela abrir más, pero el tiburón cerró las mandíbulas, aferrando la hoja entre sus pequeños dientes triangulares. Quint movió y movió el cuchillo hasta que logró soltarlo. Lo volvió a meter en la funda y sacó del bolsillo un cortaalambres. «Me imagino que con lo que me pagan puedo permitirme perder un anzuelo y un poco de sedal», dijo. Puso el sedal entre las hojas y el cortaalambres y estaba a punto de cortarlo cuando añadió: «Un momento». Se metió el cortaalambres otra vez en el bolsillo y sacó el cuchillo. «Miren eso. Siempre le pone los pelos de punta a la gente». Aferrando el sedal con una mano, metió la mayor parte del tiburón dentro del agua. Entonces, con un único y rápido movimiento, abrió la barriga al tiburón desde la aleta anal hasta casi debajo de la mandíbula. Se separaron las carnes y las ensangrentadas entrañas, rojas, blancas y azules, cayeron al agua como si fueran ropa sucia que cae de un cesto. Luego, Quint cortó el sedal con el cortaalambres, y el tiburón se hundió en el agua. Tan pronto como su cabeza estuvo bajo la superficie, el tiburón comenzó a revolverse en una nube de sangre y tripas, mordiendo cada bocado que pasaba frente a su boca. El cuerpo se estremecía mientras el tiburón tragaba, y trozos de intestinos salían por el agujero del vientre para ser comidos de nuevo. «Ahora miren», dijo Quint. «Si tenemos suerte, en un minuto llegarán otros azules y le ayudarán a comerse a sí mismo. Si llegan bastantes, será un verdadero frenesí. Es un espectáculo bastante inusitado. A la gente le gusta». Broody miró, atónito, mientras el tiburón seguía mordisqueando sus tripas que flotaban. En un momento, vio un destello azul alzarse de las profundidades. Un pequeño tiburón de no más de 1,20 metros de largo lanzó un mordisco al cuerpo del pez destripado. Sus mandíbulas se cerraron sobre un trozo de carne aún palpitante. Su cabeza se agitó violentamente de lado a lado, y su cuerpo tembló como el de una serpiente. Se desprendió de un trozo de carne y el tiburón más pequeño se la tragó. Pronto apareció otro tiburón, y otro, y el agua comenzó a entibiarse. Gotas de sangre mezcladas con las de agua salpicaban la superficie. Quint tomó un garfio de debajo de la borda, se inclinó sobre ésta manteniendo el garfio en alto, como un hacha. De pronto se inclinó hacia adelante y luego tiró hacia atrás, atravesado por el gancho del garfio. Estremeciéndose y lanzando bocados, había un pequeño tiburón. Quint sacó el cuchillo de su funda, abrió el vientre del tiburón y lo soltó. «Ahora verán qué interesante», dijo. Broody no podía determinar cuántos tiburones había en aquella explosión de agua. Las aletas se entrecruzaban en la superficie, las colas golpeaban el agua. Entre los sonidos de chapoteo se oía algún gruñido ocasional cuando un pez chocaba uno con otro. Broody miró su camisa y vio que estaba manchada de agua y sangre.
El frenesí continuó durante varios minutos, hasta que solo quedaron 3 tiburones grandes, nadando de un lado a otro por debajo de la superficie. Los hombres contemplaban esto en silencio hasta que el último de los 3 hubo desaparecido. Jesús, dijo Hooper. ¿No está usted de acuerdo?, comentó Quint. Así es, no me gusta ver morir animales para que se divierta la gente. Quint lanzó una risita y Hooper añadió, ¿y a usted? No es cuestión de que me guste o no, de eso es de lo que como. Metió la mano en una nevera portátil y sacó otro anzuelo y sedal. El anzuelo había sido cebado antes de que saliera del muelle, un calamar atravesado y atado. Usando unos alicates, Quint unió el sedal al extremo del otro metálico. Dejó caer el cebo en el agua, soltó unos 30 metros de sedal y lo hizo derivar hacia la mancha. Hooper resumió su tarea de echar la carnada al agua. Brody preguntó, ¿alguien quiere una cerveza? Tanto Quint como Hooper asintieron. Se metió debajo de cubierta y tomó 3 latas de la nevera. Mientras salía del camarote, Brody se fijó en 2 fotografías viejas, agrietadas y amarillentas que estaban clavadas con chinchetas en el mamparo. Una mostraba a Quint de pie metido en la cintura en un montón de enormes peces de extraño aspecto. La de traer una foto de un tiburón muerto tirado en la playa. No había nada más en la fotografía, con lo que comparar al pez, así que Brody no pudo determinar su tamaño. Salió de la cabina, entregó las cervezas a otros y se sentó en la silla de pescar. He visto sus fotos ahí abajo, le dijo a Quint. ¿Qué son esos peces con los que se le ve? Son tarpons, explicó Quint. Hace algún tiempo, cuando estuve en la temporada en Florida. Nunca vi nada como eso. Debimos atrapar 30 o 40, y además grandes, en 4 noches de pesca. ¿Y se los quedó?, preguntó Hooper. Se supone que ha de devolverlos al agua. Los clientes los querían. Imagino que para disecarlos. De todos modos, no son un bocado muy malo. Bien picados. Lo que está usted diciendo es que son más útiles muertos que vivos. Naturalmente. Y lo mismo pasa con la mayoría de los peces. Un montón de animales. Jamás he tratado de comerme un novillo vivo. El segundo día de la persecución fue tan de calma como el primero. Cuando salieron del muelle a las 6 de la mañana soplaba una suave brisa al suroeste que prometía refrescar el día. El paso frente a la punta de Montauk fue agitado, pero hacia las 10 la brisa había muerto y la embarcación estaba inmóvil en el mar cristalino. Mientras iba hacia el muelle, Brody escuchó por la radio que la polución de la ciudad de Nueva York había alcanzado un estado crítico, algo acerca de la inversión de aire. La gente estaba cayendo enferma, y aquellos que ya estaban malos o eran muy viejos morían en algunos casos. Aquel día, Brody se había vestido más sensatamente. Llevaba una camisa blanca de manga corta y cuello alto, pantalones finos de algodón, calcetines blancos y zapatillas. Se había llevado un libro para pasar el tiempo, una novela policíaca que le había prestado Hendrix y cuyo título era La Virgen Mortífera. Brody no quería tener que pasar el rato conversando, pues la conversación podía llevar a la repetición de la escena de ayer con Hooper. Le había molestado mucho y creía que también a Hooper. Hoy apenas si se hablaron el uno al otro, dirigiendo la mayor parte de sus comentarios a Quint. Brody no se fijaba mucho en las posibilidades de mostrarse educado con Hooper. Había observado que por la mañana Quint estaba en silencio, cerrado en sí mismo y reservado. Había que arrancarle las palabras, pero a medida que pasaba el día iba tomando confianza y se tornaba más y más locuaz. Hacia el mediodía, Quint se había abierto. Los sedales llevaban en la mancha más de 4 horas. Aunque nadie les había asignado específicamente aquella tarea, Hooper había tomado el caso de la carnada tan pronto como comenzaron a derivar, y ahora estaba sentado a popa, metiéndolo y vertiéndolo con su contenido metódicamente. Hacia las 10, un pez había picado el sedal de estribor, causando algunos segundos de excitación, pero resultó ser un bonito de 2 kilos que apenas si podía abrir la boca lo bastante como para tragarse el anzuelo. A las 10:30 un pequeño tiburón azul picó en el sedal de babor. Brody lo acercó recogiendo hilo. Quint se engarfió, le abrió la barriga y lo soltó. El tiburón mordisqueó débilmente algunos trozos de sí mismo y luego se hundió en las profundidades. No aparecieron otros tiburones a comérselo. Un poco después de las 11, Quint divisó la aserrada aleta dorsal de un pez espada acercándose a ellos por entre la mancha. Esperaron en silencio, suplicando al pez que mordiese el anzuelo, pero ignoró ambos calamares y pasó sin rumbo a 60 metros de la popa. Quint dio unos tiros
Dio unos tirones a unos cebos sacudiendo el sedal para hacer que el calamar se moviese y pareciese vivo. Pero el pez espada no se mostró impresionado. Finalmente, Quint decidió arponearlo. Puso en marcha el motor, les dijo a Brody y a Hooper que recogiesen los sedales y condujo la lancha en un amplio círculo. Ya estaba preparado con uno de los arpones y sobre cubierta se veía el barril correspondiente. Quint le explicó el método de ataque. Hooper sí guiaría la lancha. Quint se colocaría en la plataforma de la popa aguantando el arpón sobre su hombro derecho. Cuando se acercasen al pez, Quint apuntaría con el arpón hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo de la dirección en que quisiese que girase la embarcación. Era como seguir la aguja de un compás. Si todo iba bien, podrían acercarse al pez y Quint lanzaría el arpón, a una distancia de unos 3,5 metros, casi verticalmente. Brody estaría junto al barril asegurándose de que el cable saliera bien mientras el pez se hundía en las aguas. Todo fue bien hasta el último momento, marchando lentamente con el ruido del motor apenas un murmullo. La embarcación se acercó al pez que estaba descansando en la superficie. La lancha tenía un timón muy sensible y Hooper podía seguir con precisión las órdenes de Quint. Pero entonces, de alguna forma, el pez notó la presencia de la lancha. Justo cuando Quint iba a alzar el brazo para lanzar el hierro, el pez se abalanzó hacia adelante, alzó la cola y se hundió en las profundidades. Quint hizo el lanzamiento gritando «carajo» y falló por un par de metros. Después estuvieron al borde de la mancha. «Me preguntó usted ayer si no teníamos muchos días como este», le dijo Quint a Brody. «No sucede muy a menudo que haya 2 seguidos. Ya deberíamos haber encontrado al menos un montón de tiburones azules». «¿Es por el tiempo?», preguntó el otro. «Podría ser, al menos que la gente le pone bastante mal humor. Tal vez también a los peces». Comieron sándwich y cerveza, y cuando hubieron terminado, Quint comprobó su carabina para ver si estaba cargada. Luego se metió en el camarote y regresó con un aparato que Brody jamás había visto. «¿Tiene aún su lata de cerveza?», preguntó Quint. «Por supuesto», le respondió Brody. «¿Para qué la quiere?». «Ya lo verá». El aparato parecía una granada de mango. Un cilindro metálico con un mango de maderas en un extremo. Quint metió la lata de cerveza en el cilindro, lo giró hasta que se oyó un clic y sacó un cartucho de fogueo calibre 22 del bolsillo de su camisa. Metió el cartucho en un pequeño agujero de la base del cilindro y luego giró el mango hasta que se oyó otro clic. Entregó el artefacto a Brody. «¿Ve esta palanquita de aquí?», indicó señalando la parte superior del mango. «Apunte este trasto al cielo y cuando se lo diga apriete esa palanca». Quint tomó la M1, le sacó el seguro y se llevó la carabina al hombro y dijo: «Ahora». Brody apretó la palanquita. Se oyó una detonación seca y fuerte y hubo un leve retroceso. La lata de cerveza salió disparada hacia lo alto, giraba sobre sí misma, y la brillante luz del sol lanzaba destellos como un fuego de artificio. En lo alto de su trayectoria, en el instante en que quedó colgada en el aire, Quint disparó, apuntó bajo para alcanzar la lata mientras comenzaba a caer, y le dio en la parte inferior. Se oyó un fuerte bang, y la lata fue lanzada hacia atrás, hasta llegar al agua. No se hundió inmediatamente, sino que flotó oblicuamente, cabeceando en la superficie. «¿Quiere probar?», ofreció Quint. «Ya lo creo», dijo Brody. «Recuerde que debe tratar de apuntar a la lata justo en el momento en el que llega arriba y luego seguirla un poco adelantado». Brody cambió el lanzador por la M1 y se situó junto a la borda. Tan pronto como Quint hubo vuelto a cargar el lanzador, Brody le dijo: «Ahora», y Quint lanzó la lata. Brody disparó una vez. Nada. Lo intentó de nuevo en la parte superior del arco. Nada. Y se adelantó demasiado mientras caía. «Muchacho, no es tan difícil ni nada». «Cuesta un poco acostumbrarse», le explicó Quint. «Mire a ver si le puede dar ahora». La lata flotaba vertical en las tranquilas aguas y 15 o 20 metros de la lancha. La mitad quedaba expuesta sobre la superficie. Brody apuntó, esta vez consecuentemente, un poco abajo y tiró el gatillo. Hubo un plop metálico cuando la bala golpeó la lata en la línea de flotación y se hundió. «Hooper», preguntó Quint, «¿aún te queda la lata? Si quieres podemos beber más cerveza». «No, gracias», dijo Hooper. «¿Cuál es el problema?» «Ninguno, simplemente no quiero disparar». Durante la hora siguiente permanecieron en silencio. Brody dormitaba en la silla de pescar con un sombrero cubriéndole la cara, para protegerla del sol. Hooper estaba sentado a popa echando carnadas y agitando ocasionalmente la cabeza para mantenerse despierto, y Quint se hallaba sentado en un puente contemplando la mancha, con su gorra del cuerpo de infantería de la marina echada hacia atrás. Repentinamente, Quint dijo con una voz suave, átona,
como sin darle importancia. «Tenemos un visitante». Brody se despertó con un sobresalto. Hooper se puso en pie. El sedal de estribor estaba desenrollándose con suavidad y muy deprisa. «Tome la caña», indicó Quint. Se quitó la gorra y la dejó caer sobre el blanco. Brody tomó la caña de soporte y la colocó entre sus piernas y sujetó fuerte. «Cuando se lo diga», le explicó Quint, «ponga este freno y dele un buen golpe». El sedal dejó de correr. «Espere, está volviendo, empezará de nuevo. No debemos hacerlo ahora o romperá al suelo». Pero el sedal yacía muerto en el agua, flojo y sin moverse. Tras algunos instantes, Quint exclamó: «Maldita sea, recójalo». Brody fue enrollando el sedal. Salía con facilidad, demasiada facilidad. No había ni siquiera la débil resistencia del cebo. «Aguante el sedal con un par de dedos o se enmañará», aconsejó Quint. «Fuera lo que fuese, se nos ha llevado el cebo limpiamente. Debe haberlo cortado del sedal». El extremo salió del agua y colgó la punta de la caña. No había ni anzuelo, ni cebo, ni sedal de unión. El alambre había sido cortado limpiamente. Quint bajó del puente y lo miró. Palpó el extremo, hizo correr las yemas con sus dedos sobre los bordes del corte y miró hacia la mancha. «Creo que acabamos de encontrarnos con su amigo», dijo. «¿Cómo?», se sobresaltó Brody. Hooper se acercó de un salto y dijo excitado: «Debe de estar usted bromeando, sería maravilloso». «Es solo una suposición», explicó Quint, «pero apostaría cualquier cosa a que tengo razón. Este alambre ha sido cortado de un mordisco, de una sola vez, sin dudas. No hay marcas en él. Probablemente el pez ni supo lo que tenía en la boca. Simplemente se tragó el cebo, cerró la boca y ya está». «¿Entonces qué hacemos ahora?», preguntó Brody. «Esperemos a ver si pica al otro, o si sale a la superficie». «¿Utilizamos el delfín?». «Cuando sepa que es él», replicó Quint, «cuando le dé una ojeada y vea que la bestia es lo bastante grande como para merecer la pena, entonces le daré el delfín. Esos peces son máquinas de comer basura. No quiero malgastar un cebo de primera en algún pequeñajo sin importancia». Esperaron. No hubo movimiento alguno en la superficie del agua. Ningún pez se zambulló, ningún pez saltó. El único sonido era plop líquido de la carnada de Hooper echada por la borda. Luego el sedal de babor comenzó a correr. «Déjelo en el soporte», indicó Quint. «No vale la pena prepararse si también va a cortar este». La adrenalina estaba circulando por el cuerpo de Brody. Estaba excitado y temeroso al mismo tiempo, asombrado al pensar en lo que estaba nadando debajo de ellos. Un ser cuya fuerza no podía ni imaginarse. Hooper se hallaba en pie junto al costado de babor, con la vista fija en el sedal que corría. El sedal se detuvo y cayó flojo. «Mierda», exclamó Quint. «Lo ha vuelto a hacer». Sacó la caña del soporte y comenzó a rebobinar. El trozo fue cortado de súbito a bordo y era exacto al otro. «Le daremos otra oportunidad», dijo Quint, «y pondré una unidad más dura. Y no es que espere que esto le detenga, si es el pez que me imagino». Metió la mano en la nevera portátil para tomar otro cebo, quitándole el sedal de unión con el alambre. De un armario del puente de mando tomó un trozo de 1,20 m de cadena de un centímetro de grosor. «Eso parece una cadena de perro», comentó Brody. «Lo era», afirmó Quint. Ató un extremo de la cadena al sedal y el otro al ojo del anzuelo cebado. «¿Puede romper eso?». Me imagino que sí. Quizá tarde un poco más, pero si quiere lo hará. Lo que estoy tratando de hacer es llamarle un poco la atención y atraerlo a la superficie». «¿Qué haremos si esto no funciona?». «Aún no lo sé. Supongo que podríamos poner un anzuelo para tiburones de 10 centímetros al extremo de una cadena bien resistente y dejarlo caer por la borda, con un buen puñado de cebo en él. Pero arrancaría cualquiera de estas estaquillas que hay a bordo, y hasta que lo vea no voy a correr el riesgo de enrollar una cadena alrededor de algo importante». Quint lanzó el anzuelo cebado al agua y soltó unos pocos metros de sedal. «Ven de una vez. Deja que te demos una ojeada». Los tres hombres contemplaban el sedal de estribor. Hooper se inclinó, llenó el cazo de carnada y lo tiró a la mancha. Vio algo con el rabillo del ojo y vio hacia la izquierda. Lo que divisó le arrancó un gruñido profundo, ininteligible, pero suficiente para atraer la atención de los otros dos. «Dios mío», escupió Brody. A no más de 3 metros de la popa, ligeramente a estribor, se veía un morro cónico y plano del tiburón. Salía del agua más de medio metro. La parte superior de la cabeza era de un gris ceniciento, en el que se veían 2 ojos negros. A cada lado del extremo del morro,
donde el gris se convertía en blanco cremoso. Estaban los orificios nasales, profundos tajos en su piel acorazada. La boca estaba abierta a menos de la mitad. Una oscura y tenebrosa caverna guardada por grandes dientes triangulares. El pez y los hombres se enfrentaron durante quizá 10 segundos. Luego Quint aulló: «Traigan un hierro», y obedeciéndose a sí mismo, corrió a proa y comenzó a luchar con un arpón. Rudy tendió la mano hacia el rifle. Justo entonces el pez se deslizó tranquilamente hacia atrás, hundiéndose en el agua. La cola larga en media luna dio un golpe. Rudy disparó contra ella y falló. El pez desapareció. «Se ha ido», exclamó Rudy. «Fantástico», gritó Hooper. «Ese pez es tal como pensé. Y más, es fantástico. Esa cabeza debe tener 1,20 m de ancho». «Podría ser», aceptó Quint, caminando hacia la popa. Dejó allí 2 arpones, 2 barriles y 2 rollos de soga, por si vuelve. «¿Ha visto alguna vez un pez como este, Quint?», preguntó Hooper. «No tan grande», le contestó Quint. «¿Qué longitud diría usted que tiene?». «Es difícil decirlo. 6 metros, tal vez más». «No lo sé. Con esos bichos ya no importa mucho cuando pasan el 1,80 m. Una vez que llegan al 1,80 m ya son un problema, y ese hijo de puta es un gran problema». «¿Va a usar el delfín?», preguntó Rudy. «No es necesario. Ya hemos hecho que salga a la superficie en una ocasión. Volverá». Mientras hablaba Quint, un sonido tras Hooper lo hizo volverse. Era un sonido siseante, un susurro líquido. «Miren», gritó Quint, dirigiéndose directamente hacia la lancha. A 9 metros de distancia se veía una aleta dorsal triangular de más de 30 centímetros de alto, hediendo el agua y dejando una estela ondeante. Iba seguida por una tremenda cola que palmeaba hacia la derecha y hacia la izquierda en rápida cadencia. «Está atacando a la lancha», aulló Rudy involuntariamente. Se echó hacia atrás en el asiento de la silla de pescar e hizo ademán de sacar su pistola. Quint bajó el puente maldiciendo. «Nada de jodidos avisos esta vez», exclamó. «Denme ese hierro». El pez estaba ya casi sobre la lancha. Alzó su cabeza plana, miró con aire ausente a Hooper con uno de sus ojos negros y pasó bajo la embarcación. Quint alzó el arpón y regresó al lado de babor. El mango del arpón chocó contra la silla de pesca y se le salió la punta, cayendo sobre la cubierta. «Carajo», gritó Quint. «¿Sigue aún ahí?». Se inclinó, agarró la punta y la volvió a meter en el extremo del mango. Por su lado», aulló Hooper. «Ya ha pasado por este costado». Quint se volvió justo a tiempo para ver la silueta marrón grisácea del pez mientras se alejaba de la lancha y comenzaba a sumergirse. Dejó caer el arpón y, lleno de rabia, asió el rifle y vació el cargador en el agua tras el tiburón. «Infeliz», le gritó, «dame un poco de tiempo la próxima vez». Luego dejó el rifle y se echó a reír. «Supongo que debería estar agradecido», exclamó. «Al menos no atacó a la lancha». Miró a Rudy y le dijo: «Le ha dado usted un buen susto». «Y bastante», reconoció Rudy. Agitó la cabeza como para ordenar sus pensamientos y apartar las visiones. «Aún no estoy muy seguro de creérmelo». Su mente estaba repleta de imágenes, de una silueta de torpedo subiendo en la oscuridad y haciendo pedazos a Christy Wilkins, del chico del colchón, y sin saber nada, sin sospechar nada, hasta que había sido atrapado repentinamente por un ser de pesadilla, y de los horribles sueños que sabía que tendría, sueños de violencia y sangre, y de una mujer gritándole que le había matado al hijo. «No pueden decirme que eso es un pez», afirmó. «Se parece más a uno de esos bichos que salen en las películas, ya saben, el monstruo de los tiempos remotos». «Es un pez, no cabe duda», intervino Hooper. Aún estaba bastante excitado. «¿Y qué pez? Casi se parece al megalodón». «¿De qué estás hablando?», le preguntó Rudy. «Es una exageración, claro», aceptó Hooper. «Pero si algo así va nadando por ahí, ¿quién se atreve a decir que no lo esté haciendo también el megalodón? ¿Usted qué opina, Quint?». «Yo diría que le ha hecho daño el sol», le contestó Quint. «No, le hablo en serio. ¿Hasta qué tamaño cree que crecen esos peces?». «No soy muy bueno imaginando cosas. Diría que ese pez tiene unos 6 metros, así que me atrevería a afirmar que crecen hasta los 6 metros. Si mañana veo uno que tiene 7,5 metros, diré que crecen hasta los 7,5 metros. «¿Cuánto dice que crecen?», preguntó Rudy, deseando inmediatamente no haber dicho nada. Notaba la pregunta subordinada a Hooper, pero Hooper estaba demasiado inmerso en el momento, demasiado emocionado y feliz para mostrarse superior. «Eso es lo interesante», le explicó, «que nadie lo sabe.
Hubo uno en Australia que se enredó en unas cadenas y murió. Lo midieron y según los informes tenía casi 11 metros. Un poco después de las 5, Quint exclamó: «Vale más que volvamos a tierra». Esto le haría perder la paciencia a un santo. «¿A dónde cree que fue?», preguntó Brody. Su pregunta era retórica, sabía que no había respuesta. «A cualquier sitio», contestó Quint. «Cuando uno los busca, jamás están cerca. Solo aparecen cuando uno no los desea y no los espera. Esos jodidos siempre llevan la contraria».